Si querés tener un softbox como este, quédate a mirar el siguiente video de Fábrica de Tutoriales. Para empezar, necesitamos una caja grande, de las que vamos a sacar 4 piezas, 2 de cada una. Marcamos el cartón con la ayuda de un lápiz y una regla, y una vez todo marcado, con la ayuda de un cúter, vamos a cortar el contorno. Una vez que tenemos los 4 cortes del cartón, vamos a necesitar una pieza de fibro fácil no muy gruesa. Marcamos el centro. Con una agujereadora y una lima tenemos que agrandar el agujero de tal manera que entre el portalámparas. Tomando las dos mitades, vamos a crear un molde para recortar en goma eva, que luego pegaremos con cemento de contacto. Vamos a necesitar papel aluminio y lo vamos a pegar con el lado brillante para afuera. Vamos a desparramar pegamento vinílico sobre el cartón. Prensamos y luego cortamos el excedente. Sin hacer mucha presión, con un trapo limpio sacamos cualquier burbuja que haya quedado atrapada. Y hacemos lo mismo con el fibro fácil. Tenemos que dejar del lado más largo un pequeño sobrante para una mejor terminación. Y sacamos lo que sobresalga. Ahora queda juntar las piezas provisoriamente con cinta de pintor de la siguiente manera. Con silicona caliente vamos a unir de una forma más rígida todas las partes. Y también por el interior. Y ahora pasemos al metal. Necesitamos 2 chapas calibre 18 que la vamos a dividir en 3 partes. Vamos a agujerear el centro de cada parte, los agujeros externos a 1 centímetro del borde. Lo más fácil para este trabajo es utilizar una agujereadora de banco. Es importante usar las protecciones adecuadas. Doblamos a 90 grados por las partes marcadas. Una vez terminado el trabajo, ensamblamos. De una varilla roscada para velador, cortamos 8 centímetros aproximadamente. Enroscamos la varilla en el portalámparas y lo colocamos en el agujero central de la pieza más chica. Ensamblamos el portalámparas en el softbox. El portalámparas que utilicé tiene 2 roscas que apretan firmemente ambos lados. Y lo último que quedaría por hacer es la conexión eléctrica. La varilla roscada hay que apretar la contratuerca con el soporte. Le puse un interruptor, pero eso es decisión de cada uno.
y con una tuerca de 1/4 lo podemos adaptar a cualquier trípode. Y así queda finalizado el softbox. Otra de las cosas que también puedes hacer es poner una arandela de goma entre las chapas que apretan las tuercas para que no quede oscilando y que quede bien firme. Para cuidar y proteger la chapa, lo mejor es una buena mano de pintura. En mi caso yo no lo hice, pero quizás en un futuro lo haga. Para poder crear el efecto ventana es fundamental un difusor. Esto lo podemos hacer con una sábana y en mi caso lo hicimos con elástico para que no se caiga. Pero ustedes lo pueden hacer con un broche, con alambre, con lo que ustedes quieran. Bueno, espero que les haya servido todos estos consejos. Pruébenlo, háganlo. Si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Nos vemos en el próximo Fábrica de Tutoriales.